Zaluzhny, Zelensky, Biden. ¿Quién gobierna en Ucrania? O mejor dicho, ¿quién decide el destino de Ucrania? En un 2024 que promete ser peor que el año que se fue, al menos para Kiev, la interna de Ucrania está quebrada, al igual que su moral. Mientras civiles se convierten en carne de cañón, Zelensky propone algo que, según él, revertirá el pulso de la guerra: desplazar a su comandante en jefe, Valery Zaluzhny. La controversia ha empezado. Cristian Nader, un amigo de la casa, se encuentra con nosotros para profundizar en este tema tan polémico. Él, en su rol de historiador y analista en la geopolítica, nos dará una mirada distinta. Gracias por estar con nosotros, Cristian, y bienvenido a Prensa Alternativa. No, un placer, Enzo. Gracias a ustedes por invitarme y un saludo a todo el público. Gracias a ti, Cristian, por supuesto. El tema que ha llamado la atención de nuestro público, y hemos hecho varias editoriales al respecto, porque la situación va cambiando, ¿no? Se sabe un día una cosa, la siguiente otra. Primero que Zaluzhny se va, luego que no se va, luego que sí se va. El mismo Volodymyr Zelensky lo revela en un medio italiano que habla de una renovación. ¿Qué está pasando, Cristian? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué ahora? ¿Por qué en enero del 2000, bueno, ya en febrero del 2024 se decide esto? ¿Qué es lo que busca Zelensky con esta movida? ¿Cuál es tu mirada al respecto, Cristian? Bueno, en primer lugar, digamos, cisma dentro de la cúpula de los mandamases ucranianos viene ocurriendo desde el segundo semestre del año pasado, desde 2023. ¿Por qué? No tiene nada que ver con mejorar las actuaciones del ejército. El ejército ucraniano ya prácticamente no existe como tal. Lo que ocurre es que hay una lucha de poder, porque saben perfectamente en la cúpula ucraniana que el gobierno de Zelensky se está derrumbando y principalmente en suelo ucraniano entre la clase, bueno, las clases trabajadoras en territorio ucraniano, la popularidad de Zelensky está por los suelos y saben perfectamente lo que se avecina y precisamente como buitres, porque no nada más Zelensky es responsable de lo que ha ocurrido en Ucrania en la última década, hay muchos grupos de poder vinculados a Washington y la OTAN. El personaje más popular después de Zelensky a nivel federal ucraniano es Zaluzhny. Zaluzhny, para que no lo sepa, es el jefe de, bueno, no sabemos si hasta este momento siga siendo jefe de las Fuerzas Armadas, pero era el comandante en jefe del ejército ucraniano y era extremadamente popular en aquel país y paulatinamente, principalmente en noviembre, empieza a manejarse en los círculos mediáticos cercanos al atlantismo, a la OTAN, de que probablemente estén buscando un reemplazo para Zelensky porque precisamente ya cumplió su rol. Su rol realmente Zelensky era posar para las cámaras, hacer estas relaciones públicas a nivel europeo, a nivel internacional, pero debido a la estrepitosa, digamos, fallida contraofensiva, entre comillas, que operó el ejército ucraniano en los últimos meses, justamente ahora buscan un reemplazo, que curiosamente Zaluzhny tiene mucho que ver con la fallida contraofensiva. Sin embargo, lo que se busca es, digamos, rejuvenecer mediáticamente la cúpula ucraniana, que hay que entender también que Ucrania no es controlada por el gobierno de Kiev, Ucrania es controlada por Bruselas y por Washington, pero curiosamente cuando empieza a faltar el flujo monetario, ya sea desde Bruselas o desde Washington, esto se empieza a vislumbrar como un periodo ya crítico para Ucrania, ¿no? Entonces lo que hace Zelensky, Volodymyr Zelensky, es retirar a Zaluzhny y hay otros personajes, por ejemplo, también está el alcalde de Kiev, Vitaly Klitschko, que también es un personaje nefasto y que primero posaba como un amigo de Zelensky, cercano, pero posteriormente se revela su papel también extremadamente antagónico a este personaje, sin mencionar que también Klitschko tiene bastantes lazos con los batallones neonazis en suelo ucraniano. Entonces, justamente es eso, hay una lucha de poder en Ucrania, Zelensky se quiere mantener y por eso quita o retira a Valery Zaluzhny, ¿no? Entonces, esto va muy a la par también con lo que está ocurriendo en el frente, en el Donbass, donde ha sido estrepitosa la derrota una vez más con respecto a la Federación Rusa. De hecho, cuando anuncia Zelensky que va
a cambiar a toda la planta, a los mandamases del ejército ucraniano. Ese día, hace 48 horas, más o menos 72 horas, fue un día extremadamente sangriento para Ucrania. Al sur del Donbass, en tan solo 24 horas se pierden 100 tropas ucranianas. Y esto se extiende a lo que ha ocurrido en el primer mes de este año, en enero, ya que se perdieron aproximadamente 24,000 tropas en tan solo un mes. Tropas que, como tú lo mencionaste ahorita en la introducción, pues realmente no son parte de un ejército nacional. Es una leva obligatoria que recluta a personas de cualquier contexto, incluso desde adolescentes hasta ancianos. Entonces, ahí podemos ver más o menos las condiciones de Ucrania, no solamente a nivel digamos, gubernamental, sino también a nivel calle, donde la gente ya está harta de esto, porque precisamente como tú también lo mencionaste, pues es una moledora de carne, es carne de cañón frente a un ejército ruso que se mantiene imbatible. Ujú. Es un punto interesante. Yo me quedo con algo que mencionaste, Cristian, que obviamente ya lo sabemos, que es que en Washington y Bruselas se cocina el destino de Ucrania. Esa es una duda que está resuelta. Sí. Y acá yo quiero entrar a un punto muy controversial, Cristian, porque si tenemos la figura de Volodymyr Zelensky, inestable, ¿no? En estos momentos, tambaleando el piso para él, porque se habla de que claramente lo quieren reemplazar. Sí. Tenemos a Zaluzhny, que, bueno, Zelensky va a hacer lo imposible para finalmente concretar su salida, y lo quieren mandar a una embajada, y todo un tema que es bastante risible, ¿no? Entonces la pregunta es, según tu mirada, tu percepción, ¿con quién está Occidente? ¿Con quién se queda? ¿El Zelensky, que como tú mencionas, tiene ya una imagen desgastada? ¿O el Zaluzhny, que, hay que decirlo también, ha tenido discursos bastante realistas, incluso insinuando ya una derrota? O sea, Sí. Zaluzhny habló para medios ucranianos hace aproximadamente 2 semanas, incluso hicimos un reportaje sobre ello, y prácticamente dio a entender que es imposible pensar en revertir esta situación. Lo que se está haciendo es simplemente prolongar y apelar a la famosa guerra de desgaste, pero que no hay condiciones actualmente para poder objetar una victoria de Rusia. Entonces uno se pregunta, ¿qué va a decidir finalmente Occidente? ¿Quién terminará o quién sobrevivirá a este asunto, a esta guerra interna que ya se ve en Ucrania, ¿no? Lo que Occidente empieza a visionar desde el año pasado, desde mediados del año pasado, es crear, porque obviamente ven imposible la derrota de la Federación Rusa. Como tal, lo que buscaban desde que hacen el Euromaidán, este golpe paramilitar, militar orquestado por la OTAN en 2013-14, es crear un escenario de empantanamiento para la Federación Rusa. O sea, lo que buscaban, sabían perfectamente que no iban a poder hacer digamos, a través del ejército ucraniano, no iban a poder hacer una guerra frente a frente porque es totalmente asimétrico. Entonces, lo que buscan constantemente, armando a Ucrania con estos paquetes que suman creo que ya 100,000 millones de dólares en 2 años, era arrastrar a Rusia un conflicto, digamos, casi de trincheras a la usanza de la Gran Guerra de hace un siglo, y que esto se perpetuara para una década tal vez, ¿no? Como desgastar, no nada más militarmente a la Federación Rusa y al complejo industrial armamentista ruso, sino también la reputación de Rusia de acuerdo a la visión de Occidente, ¿no? Pero esto no ocurrió porque Rusia realmente, y creo que se pueden ver en cualquier contexto, económicamente, políticamente, ha salido avante en todos estos contextos, no han podido desgastarlo de ninguna manera, ¿no? Y es cuando empiezan a restar el apoyo, y también hay que sumar los otros contextos de agresiones por parte del imperio y por parte de sus títeres en contra, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en suelo palestino, lo que están orquestando en contra de la República Popular de China en el Pacífico, etcétera, etcétera. Entonces, cada vez es más costoso, no necesariamente para Washington, sino también para Bruselas. En Bruselas ya están hartos. Y es interesante porque toda la atención, tiene mucho que ver eso también, la atención mediática se ha desplazado desde el Mar Negro al Mar Mediterráneo, a las costas levantinas, por el genocidio que están cometiendo en contra de Palestina, y no ha sido muy favorable, por supuesto, para la reputación de Eurooccidente, para los países, principalmente Gran Bretaña, Estados Unidos y las grandes potencias de la OTAN, ¿no? Entonces, tiene mucho que ver con la respuesta de Occidente a una guerra que pues, ya prácticamente nadie le importa lo que ocurra con Zelensky, incluso desde la visión totalmente,
¿cómo llamarlo?, supremacista eurocéntrica de la OTAN, pues a nadie le importa lo que ocurra con Ucrania. Se sabe perfectamente que Ucrania va a perder el territorio que lo pudo haber salvado logrando las autonomías de Donetsk, Lugansk, Zaporilla y el Quersoneso, y no lo hicieron. Y estas son las consecuencias, ¿no? Y de hecho estamos viendo también los sismas dentro de la OTAN. El caso húngaro es muy emblemático. En última instancia lograron convencer al gobierno de Víctor Orbán en suelo húngaro, pero tenemos también a los polacos. Los polacos también están como buitres esperando que Ucrania pierda territorio para crear un nuevo protectorado y recuperar lo que en teoría era de Polonia-Lituania hace 600, 500 años, ¿no? Entonces, yo creo que lo que va a ocurrir es, vamos a ver que se va a firmar un paquete de ayuda nuevo para Ucrania. Recordemos estas discusiones siniestras en las cámaras estadounidenses de que a cambio de militarizar aún más la frontera sur estadounidense con suelo mexicano, iban a apoyar este nuevo paquete de ayuda tanto al ente sionista como al régimen ucraniano. Pero realmente esto no va a servir, ¿no? El destino de Ucrania ya está echado. Ahora falta ver quién va a posar para ello. Es importante lo que mencionas de este Valery Zaluzhny, y sumaría otro personaje, Kirill Budanov. Kirill Budanov es el responsable de inteligencia militar. Es digamos, el servicio de inteligencia dentro de la milicia. Esos son como los dos mandamases del ejército ucraniano, que prácticamente ya ven totalmente rebasado a Zelensky. Y esto ocurre en un momento importante, en octubre, noviembre del año pasado. ¿Por qué? Porque el verdadero patrón de Zelensky, Kolomoisky, este oligarca mediático que es detenido, en ese momento se empieza a notar que Zelensky ha perdido su apoyo. Y de hecho Zelensky va contra él. ¿Por qué? Pues porque obviamente la lucha de poder, el mismo Kolomoisky sabía perfectamente que el papel de Zelensky ya estaba agotado, porque recuerden, a fin de cuentas es un actor, para eso es colocado, ¿no? Es un producto mediático. Y ahora hay que elegir regresar, digamos, a la realpolitik catastrofista dentro de Ucrania y elegir un personaje. Yo creo que Zelensky no va a superar el primer semestre de este año, probablemente lo retiren tal vez a la aldea que compró con fondos ilegales ucranianos en suelo italiano. Había rumores de que probablemente habitaría en la costa estadounidense, en Florida, donde le querían regalar una mansión. Entonces yo creo que pase lo que pase, el personaje en el que esté, la OTAN va a buscar la manera más sutil de reflejar la derrota aplastante que ha sufrido Ucrania, ¿no? Y la nueva humillación por parte de la OTAN, que estamos hablando que en un proceso bueno, la rusofobia es muy longeva, ¿no? Pero en un proceso de 100 años van 4 conflictos que no han podido derrotar a Occidente, a la Federación Rusa y previamente, a sus predecesores, ¿no? Tanto la Unión Soviética como el Imperio Zarista ruso. Así es. Cristian, hay un tema importante también, porque sí, pues en este contexto de enfrentamiento entre Zelensky y Zaluzhny, que obviamente rige a través de órdenes supremas, también ingresa el factor mediático, ¿no? Y pasó algo muy curioso, Cristian, que es que hace unas horas la CNN, nada menos, ¿ah? La CNN, o sea, estamos hablando, no, ya sabemos lo que es la CNN, publicó un artículo de Valery Zaluzhny. Entre otras cosas, esta publicación, que bueno, ellos lo presentan como un ensayo, ¿no? Que ha sido autorizado por el señor Zaluzhny para divulgarlo. Entre otras cosas, Zaluzhny es muy crítico con el cómo se ha venido trabajando, cómo se ha venido sosteniendo esta guerra con el liderazgo de Zelensky, que en realidad, como tú mencionas, al ser un personaje prácticamente puesto y que tenía cero conocimiento en el plano militar. Y en cualquier otro. Sí, exactamente. Entonces, si uno ya ve que la CNN al menos se está prestando para destrozar la imagen de Zelensky, podemos ya anticiparnos, ¿no? Ya se puede leer más o menos por dónde va la mano. Sí, no necesariamente tiene que ser Zaluzhny, puede ser algún personaje, digamos, no con esta aura militar, que obviamente no va a poder perder Zaluzhny, porque a fin de cuentas es un militar de carrera, pero justamente ahí se puede mostrar que sí, el papel de Zelensky pues, está totalmente agotado, ya, y creo que se empezó a notar también con el afán de que tenía de protagonismo desde que inicia la agresión en contra del pueblo, esta nueva fase en la agresión en contra del pueblo palestino desde octubre, este protagonismo incluso de Zelensky de tratar de insertarse en el círculo cercano del sionismo con Netanyahu, un nivel ya patético, ¿no? Incluso para estándares occidentales. Ahí se ve el papel que Zelensky pues, ya no tiene ninguna importancia para Occidente como es tradicional, como otros personajes en una larga lista de cadenas de injerencia occidentales, Guaidó, etcétera, etcétera, ¿no? Y
Y de hecho, a mí llamó mucho la atención que en este ballet folclórico de medios y conglomerados mediáticos favorables al imperialismo, surgió otro personaje que ya tenía un cisma con Zelensky, el expresidente elegido también por la OTAN a través de un golpe de Estado como Petro Poroshenko. Petro Poroshenko se había mantenido un poco al margen de lo que ha ocurrido en los últimos 2 años en suelo ucraniano ni en el Donbass, y volvió a salir a la luz criticando la posición también de Zelensky. Entonces ahí vemos que, vuelvo a lo mismo, hay una lucha de poder en la cúpula ucraniana. No nada más está este Salushin, también, sino también es la vieja guardia, digamos, encabezada por Petro Poroshenko. Petro Poroshenko, por supuesto, no busca ninguna posición pragmática ni ambivalente con respecto a la Federación Rusa, y creo que van a buscar, como tú lo mencionas, a personajes como Valery Zaluzhny, que busque tal vez no normalizar relaciones con el gobierno moscovita, pero tal vez sí, digamos, ¿cómo llamarlo? Crear una especie de calma chicha perpetua por la siguiente década. Prácticamente cero relaciones entre Moscú y Kiev, a la par de que Kiev va a empezar a perder oficialmente su territorio, y probablemente un proceso de rearme de Ucrania. Y por supuesto, continúa la negativa por parte de la OTAN a que el gobierno ucraniano ingrese tanto a la OTAN como a la Unión Europea. Entonces hemos visto que todo lo que ha ocurrido, no nada más desde hace 2 años, sino también desde el Euromaidan en 2014, no ha servido justamente más que para tratar de contrarrestar y militarizar, atlantificar la frontera suroeste de la Federación Rusa, mientras Ucrania está devastado, porque no nada más estamos hablando de la devastación de la guerra y las cientos de miles de personas desplazadas. Por ejemplo, en este momento, en suelo ruso, que en teoría, de acuerdo a la óptica occidental, a la narrativa occidental, es el agresor, hay 5 millones de ucranianos refugiados. Y no me refiero a población del Donbass, me refiero a población que viene de las provincias occidentales, desde Leópolis hasta Odessa, ¿no? Entonces, estamos viendo qué está ocurriendo aquí. Pues, obviamente, se está revelando también la novela que han vendido desde Occidente, que ya nadie la cree, pero más bien, curiosamente, desde la misma tradición occidental, a nadie le importa. Interesante, interesante punto. Ahora, también hay algo que tenemos que mencionar, Cristian, porque han habido acontecimientos que se han dado en esta semana de entredichos, ¿no? Sí. ¿Cómo no hablar de Victoria Nuland? Por ejemplo, su Sí. visita relámpago a Ucrania, no para reunirse con Zelensky, sino para reunirse con Zaluzhny. Victoria Nuland, un personaje clave, bueno, conocida ya por lo que pasó hace una década más o menos en Ucrania, y que ahora mismo aparece quizás enviando también otro mensaje. Este personaje, ¿qué puede jugar en este momento en el que, como ya lo hemos mencionado, no se sabe quién finalmente aparecerá, como dices tú, en la fotografía, sencillamente, bueno, no sé si con bandera blanca, pero reconociendo ya el sinsentido que es esta guerra, pues, ¿no? Para que no lo sepa, bueno, igual les recomiendo buscar en plataformas de video en Occidente quién es Victoria Nuland. Victoria Nuland fue parte del equipo junto con el embajador ucraniano en aquel entonces, en el segundo periodo de Barack Hussein Obama, Jeffrey Piat, quienes colocaron prácticamente durante la toma del poder a través del paramilitarismo en el golpe de Estado en contra de Víctor Yanukovych, lo que fue el Euromaidan, a Petro Poroshenko. ¿Por qué digo que lo busquen en plataformas de video? Porque ahí están los audios filtrados de Victoria Nuland hablando con Jeffrey Piat, discutiendo a quién van a poner de presidente en Ucrania, tal cual. O sea, más allá de, porque tal vez la gente no lo sepa, en 2013-14 gobernaba un personaje llamado Víctor Yanukovych, que tenía muy buena, bueno, no muy buena, pero buena relación con el gobierno moscovita, y precisamente porque se negaba a ser, digamos, un bastión de la OTAN y del imperialismo occidental frente a las fronteras de Rusia, le hicieron este golpe de Estado en 2013-14, que acabó además en múltiples masacres, tanto en Kiev como en Odessa, ¿no? Y que de hecho llegó a la catástrofe ucraniana con la rehabilitación del neonazismo, etcétera, etcétera. Pero bueno, no nos vamos a sumergir en eso. Entonces, Victoria Nuland justamente le está apostando a su gallo, y creo que como tú lo muestras y como tú lo dices, pues está apostando a Zaluzhny, ¿no? Lo repito, digamos, tal vez muy aventurado para decir que va a ser Zaluzhny el nuevo líder ucraniano, pero por lo menos sí refleja que han dejado de tomar en cuenta a un personaje como Volodymyr Zelensky, quien además enfrenta ya múltiples crímenes, bueno, cargos, aunque todavía no investigaciones abiertas del ucraniano, por enriquecimiento ilícito, por tráfico de intereses, por desvío de fondos, etcétera, etcétera. Vaya, realmente de todo
este envío gigantesco que ha enviado Washington y los países de la OTAN a Ucrania, yo creo que no se ha utilizado ni el 50%. O sea, esto ha servido para enriquecer fortunas de los oligarcas ucranianos, que en este momento ellos se han salvado, por supuesto, ¿no? Ellos se encuentran viviendo tanto en Europa Occidental como en suelo estadounidense, pese a que hay oligarcas que han sido capturados, como es el caso de Kolomoisky, que Kolomoisky realmente el patrón de Volodymyr Zelensky, es quien gobernaba realmente Ucrania, en un personaje sumamente siniestro, que incluso siendo judío ucraniano rehabilitó a los batallones como Aidar y Azov, que eran pues, obviamente neonazis, ¿no? Entonces, pues sí, Washington está moviendo sus piezas, ni siquiera tan debajo del agua, porque prácticamente para que haya comunicados. Y también es muy interesante, ahorita mencionaste un reportaje de la CNN. Salió otro, bueno, de hecho en este ballet folclórico, creo que lo publicó Deutsche Welle o lo publicó BBC o los dos al mismo tiempo, pero hicieron varios reportajes de la enorme corrupción que en este momento hay en Ucrania, catalogando Ucrania como el país, uno de los países más corruptos del mundo, tal vez el más corrupto, ¿no? Y es interesante porque esto se había silenciado. Históricamente, desde el fin de la Unión Soviética en el 91, desde el periodo de los Leonids, tanto Leonid Kuchma como Kravchuk, Ucrania era un estado prácticamente controlado por los grandes oligarcas, incluso cárteles de tanto de la droga como de energéticos, ¿no? Y esto se había silenciado después de que viene la respuesta de la Federación Rusa a comienzos de 2022 y de pronto nuevamente empiezan a salir acusaciones de corrupción en contra del gobierno ucraniano que también, por supuesto, involucran a Volodymyr Zelensky. Esto era impensable hace año y medio, 2 años, y en este momento nuevamente estamos, bueno, Occidente muestra que en Ucrania está la corrupción incontrolable. Esto tiene mucho que ver también con el hartazgo que hay tanto en la cúpula en Washington como en Bruselas. ¿Por qué? Porque este Zelensky ya no les funciona, no les sirve de nada, entonces ya tienen probablemente su reemplazo en las botas de Valery Zaluzhny. Y Cristian, hay un tema importante también. Bueno, hemos hablado hasta el hartazgo que desde el norte, no hablo de México, sino más al norte, se está cocinando el futuro de Ucrania. Sí. Y esto, y el contexto es muy interesante porque se acercan las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Es un factor clave para lo que va a pasar, sea republicano, sea demócrata. ¿Qué impacto tendría la llegada de Donald Trump? Ojo que Donald Trump hace unas horas ha dicho de manera muy escueta que para él es muy probable que ni siquiera hayan elecciones porque él contempla un escenario calamitoso en el cual Estados Unidos se involucre en una guerra, ¿no? Es un pronóstico que en realidad yo creo que no va a pasar, me parece, y si pasa, bueno, Dios nos coja confesados, pero supongamos que finalmente no se dé. ¿Qué va a pasar con Ucrania para ti, si tuvieses que darle una mirada respecto a ello, con la llegada de un tipo como Donald Trump, que ya ha anticipado que se acaba el apoyo militar, bueno, el apoyo económico para la milicia ucraniana y otros detalles que seguramente en campaña se irán mencionando? ¿Qué tanto podría impactar el arribo de un personaje como Donald Trump? Recordemos que cuando en el periodo de Donald Trump, bueno, hasta el momento, el primer periodo de Donald Trump, él realiza las operaciones de investigación en contra de la cúpula ucraniana, por lo menos el sector vinculado a la familia Biden. Recordemos el asunto de Burisma en cuestiones energéticas con gas y petróleo de sangre en el Donbass, de que estaban involucrados precisamente tanto Biden padre, como su hijo Hunter Biden, que más allá de sus crímenes de tintes de abuso sexual de menores, etcétera, estaba involucrado en el caso Burisma, ¿no? Donald Trump inicia este proceso de investigación y de hecho Trump tenía cierta animadversión, le toca, digamos, la campaña realmente electoral de Volodymyr Zelensky, no le toca ya el periodo en todo su esplendor de aquel personaje, pero Trump nunca buscó, lo que Trump buscaba, al igual que Obama en el último periodo lo que buscaba era mantener buenas relaciones con China, porque en Washington sabían perfectamente que no iban a poder acabar con una unión sino-rusa como en este momento se está perfilando, ¿no? Obviamente falla Barack Hussein Obama y ya en el periodo de Trump busca hacer exactamente no lo contrario, pero digamos desde el punto de vista moscovita, tratar de ganarse a Moscú para poder tener la vía libre en contra de China y tampoco lo logra porque a fin de cuentas la relación entre Moscú y Pekín es extremadamente íntima, ¿no? Entonces, en este momento,
a través de su discurso político, tal vez la actitud por parte de una segunda administración Trump no sea extremadamente rusófoba, como lo fue con el periodo de Biden. Sin embargo, también hay que entender que en el periodo de Trump, las armas para Ucrania seguían ingresando a suelo ucraniano. O sea, no se detenía el flujo ni la propaganda rusófoba. Esto continuaba. Entonces, por lo menos en el sector ucraniano Mar Negro, creo que las cosas se podían mejorar a favor de una relación, ¿cómo llamarlo? No de una paz perpetua, pero en este momento, obviamente, Trump sabe que no va a depositar su energía en una causa perdida como es Ucrania. Así, no de la misma manera ocurre con el ente sionista, que se sabe perfectamente que Donald Trump, desde su periodo, favorece totalmente a las atrocidades del gobierno de Netanyahu. Lo mismo que ha hecho Biden. Ahí, por ejemplo, el imperialismo bicéfalo estadounidense sí están totalmente a favor de ello, ¿no? A favor de patrocinio del ente sionista. Quién sabe, de repente con la llegada de Trump se acelera lo que sabemos que a la larga va a pasar, ¿no? O sea, es evidente. Cristian, me gustaría que ya para concluir esta entrevista que ha estado fenomenal, nos des una reflexión, una mirada para nuestro público que seguramente en estos momentos está escribiéndonos y comentando sobre esta conversación que estamos teniendo ahora mismo. Una reflexión, algo que dejarle a nuestro público que nos ve desde Latinoamérica. Bueno, en primer lugar, entender que, tú lo mencionaste de hecho ahorita en la introducción, el 2024 se perfila como un año extremadamente complicado y bastante malo en cuestiones geopolíticas, sociales, militares, en múltiples contextos. También mencionaste, es un año electoral y eso es fundamental también. De hecho, esto no, justamente por los ladridos de mi perra, no lo pude mencionar porque me distrajo, pero 2024, no podemos decir, yo tampoco creo que se origine un contexto de guerra civil y de un choque armado dentro del suelo estadounidense, ¿no? Pero creo que cada vez son más visibles las contradicciones en una sociedad que ha sido totalmente rebasada por la realidad, donde las contradicciones de clase, incluso para el contexto estadounidense tradicional, étnico, raciales, lingüísticas y racistas, por supuesto, cada vez son más evidentes, ¿no? Lo que está ocurriendo en Texas puede ser solo el preámbulo de algo que puede ser ya a nivel federal. Para que la gente no lo sepa, lo que está ocurriendo, este desacato del gobierno de Austin, el gobierno del estado de Texas en contra de las instrucciones del gobierno federal estadounidense desde Washington, es algo muy serio, porque a fin de cuentas no nada más revela que hay ideales independentistas y de un total desencanto con la administración de Biden, que esto no comenzó ahorita, comenzó desde que Biden era vicepresidente y desde que Obama, un afrodescendiente, a pesar de que era un genocida, pues no contaba con el apoyo del grueso de la población supremacista estadounidense, obviamente, ¿no? Revela que sí hay contradicciones a nivel municipal, estatal y federal en suelo estadounidense. Uno, en segundo lugar, que el imperialismo estadounidense está en un nivel de decrepitud. Eso no lo vuelve, obviamente, menos peligroso. Y también en cuestiones internas de que, por ejemplo, en cuestiones poblacionales en suelo estadounidense, están aterrados por el cambio poblacional. Por ejemplo, en Texas, por primera vez en la historia, bueno, desde que Texas era territorio mexicano, la población hispanoparlante, en su mayoría de ascendencia mexicana, ya superó justamente a la población angloparlante anglosajona. Está más o menos, la población de ascendencia hispanoparlante está en 40 y la población angloparlante está en 39%, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con la histeria que vive en este momento Estados Unidos y el intento también de reelección de Trump, que se va a apoyar en eso justamente, ¿no? En la militarización tanto de la frontera sur, pero también y ahí vuelvo a lo mismo, al apoyo, por ejemplo, al ente sionista por ambos partidos, porque justamente son procesos que están vinculados. Es un mundo que Estados Unidos no está acostumbrado a vivir, un mundo multipolar, todavía en pañales, pero ya multipolar, donde ya no se responde al poderío estadounidense, ¿no? Y en Ucrania le apostaron a eso, a la supremacía y al poderío estadounidense. Lo han estado haciendo desde 1991, porque esto tampoco comenzó realmente ni en 2014 ni en 2022. Comienza en el 91, cuando Estados Unidos busca convertir Ucrania en un bastión del occidentalocentrismo y del eurocentrismo y del militarismo en contra de cualquier elemento antagónico al imperialismo estadounidense, en este caso la Federación Rusa en los 90s en reconstrucción, ¿no? Entonces, algo que les puedo decir a todo el público que nos está escuchando
es que estén muy atentos, porque esto no nada más afecta a la población que habita en el Mar Negro, que habita en Palestina, etcétera, etcétera, ¿no? Estamos viendo un momento de excesos. Este año va a ser un año donde los excesos desde el imperialismo van a ser atroces. Y creo que el preámbulo es precisamente lo que está ocurriendo en contra de la población palestina, que en menos de 4 meses han sido asesinados 27,000 palestinos. Y vean las acciones que están ocurriendo, por ejemplo, ya en nuestros territorios, ¿no? En suelo argentino, en suelo ecuatoriano. Estamos viendo un imperialismo con esteroides que está dispuesto a hacer hasta lo impensable con tal de mantener su poder en múltiples regiones en todo el planeta, desde América Latina hasta el Mar Negro y precisamente ya sea Levante y Medio Oriente, ¿no? Entonces, eso va a marcar el 2024, que tampoco podemos decir que el 2023, 2022 y así hasta inicios de la modernidad las cosas hayan sido mejores, ¿no? Pero hay que entender que en este momento se vive una fase de decrepitud y tenemos que estar preparados para pues prácticamente un sicariato psicópata que está a punto de cometer múltiples atrocidades, no solamente en contra de Palestina, no solo en contra de la población del Donbass, sino en contra también incluso de los pueblos que habitamos en esta América, incluso en el contexto mexicano, porque lo que está ocurriendo en la frontera entre Texas y Coahuila es bastante preocupante, ¿no? Porque estamos viendo milicias de 25 estados de suelo estadounidense que se están dirigiendo hacia el sur para matar mexicanos, para matar centroamericanos, para matar haitianos y sudamericanos. Y estas milicias tienen el ejemplo perfecto con lo que ocurre en el Donbass, con neonazis empoderados por supremacistas, oligarcas judío-ucranianos sionistas, incluso también con lo que ocurre en Levante, una junta militarista que desde hace 75 años está exterminando palestinos. Estos tres grupos están totalmente vinculados desde qué óptica, desde la óptica del supremacismo y de los ideales occidentales de colocar a los demás, a todos los que no se alinean con nosotros, como subhumanos que pueden ser exterminados, ¿no? Entonces, ese va a ser el 2024, un año de excesos muy vinculado a lo que ha estado pasando en los últimos 20 años en suelo estadounidense y por supuesto con todos sus títeres a nivel planetario. Perfecto, Cristian. Agradecemos tu comentario, tu editorial. Ha sido una entrevista muy positiva. Atentos entonces, señores, cuando escuchen hablar del Comando Sur, sobre todo. ¿Eh? Ya hablaremos de eso seguramente en una próxima edición. Muy agradecido contigo, Cristian, nuestro No, un público. placer. Un placer también. No se olviden, si este video les gustó, denle me gusta, compártanlo, coméntenlo. Esto fue Prensa Alternativa. Ya nos estaremos reencontrando.